afirmando tus valores, herramientas bíblicas para la vida diaria. Y dijimos que avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora, exaltadora, para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando, extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. O sea, el trabajo de Satanás es poder robar, hurtar y destruir. Si algo quiere hacer Satanás en tu vida es destruirte, robarte tu esencia, quitarte por todos los medios posibles el deseo de creerle al Dios del cielo. Y déjame decirle, Dios está contigo. Y un avivamiento tiene que ver con ese deseo de creerle a Dios. Por esa razón decimos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es la presencia cercana de Dios dando un renovado poder al evangelio que muestra el pecado y entrega la gracia. He predicado en iglesias donde me han dicho, pastor, no hable del pecado. Y yo, como soy desobediente en eso, lo primero que hablo del pecado. Porque Romanos dice que hay que hablar del pecado, de la justicia y del juicio. Amén, iglesia. Todos nosotros somos pecadores. Y un avivamiento llega cuando la gente siente compulsión, siente realmente mucha tristeza con respecto a sus pecados. Vimos en la mañana en el devocional que Judas se arrepintió realmente. No, ¿qué sintió él? Remordimiento. Pero un verdadero arrepentimiento es un cambio ¿de qué? De mente. La mente cambia, el individuo cambia en su mente porque decide abandonar el pecado. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas, a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento. Mire, si el Espíritu Santo no hace la obra en usted, no la hace nadie. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia dice que Él convence al mundo de pecado. Es el Paracleto. ¿Y qué significa Paracleto? Usted lo recuerda, compañero que está al lado nuestro. ¿Para qué? Para guiarnos, exhortarnos, instruirnos, reprendernos. Y si Él es Dios y yo no soy Dios y usted no lo escucha a Él, menos me va a escuchar a mí, que soy solamente un mensajero de ese Dios todopoderoso. Por esa razón, un avivamiento llega cuando el creyente es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo manifiesta su voz por medio de su palabra. Y cuando te habla personalmente, esa voz que te habla nunca contradice la palabra. Amén, mis queridos. Ahora, es interesante porque es alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativa de alcance e intercambio. O sea, cuando una iglesia está avivada, alcanza a otros. Yo estoy como medio incrédulo, pero a la vez crédulo, porque ayer hicimos un ayuno para que esta iglesia crezca. Porque esta iglesia, hermano querido, tiene una traba espiritual. Las visitas dicen, pero ¿cómo llega una iglesia con una traba espiritual? Es que todas las iglesias la tienen. El problema es que los pastores no son capaces de reconocerlo. Y a nuestra iglesia les falta compromiso con Dios. Les falta compromiso con Dios. Les falta creerle a Dios. Y ayer todo el día ayunamos y oramos por eso. Y es impresionante ver hoy muchas visitas. Esto es de Dios. Yo estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Por eso digo medio incrédulo, porque soy humano. Y en mi humanidad yo no voy a decir, el Señor está aquí. No, yo veo y digo, ¿qué está pasando? Está pasando lo que tiene que pasar. Lo que Dios me mostró a mí hace 3-4 semanas atrás, de que si nosotros caminamos en santidad, la iglesia va a entrar en un avivamiento. Avivamiento no son emociones, es un estado de obediencia al Dios del cielo. Amén, iglesia. Ahora, el día de hoy vamos a ver el segundo punto del avivamiento. Vamos a estar 8 semanas hablando de avivamiento. ¿Por qué? Porque queremos vivir una experiencia sobrenatural con el Evangelio.
Queremos ver a muchos pasar de muerte a vida. Dígame un fuerte amén a eso. Y en segundo lugar, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un avivamiento se reconoce porque cuando se expone la palabra parte el alma. La palabra parte el espíritu. Algo hace la Biblia en ti que produce un cambio radical, un arrepentimiento, una compulsión interna donde tú dices, qué increíble lo que dice la Biblia, me está hablando. ¿Cuántos pueden decir que en un mensaje Dios les habló profundamente? Levante su mano. ¿Sí? Si no levante su mano, le digo algo, reciba a Cristo. Porque no puede ser que alguien sea creyente y Dios no le haya hablado en algún momento. Dios habla por medio de su palabra. Por esa razón nosotros tenemos aquí un versículo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12. ¿19? 4, 19. Está mal escrito. Bueno, pero nadie se da cuenta. Dice, yo sí, pastor, porque yo observo todo. Muy bien. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hasta en eso se equivocó el tipo del púlpito, ¿viste? ¿Te das cuenta? Dice que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver la exégesis de este versículo. Y es sumamente interesante, porque en primer lugar dice la palabra que es viva y es eficaz. Mire, yo no sé si usted ha estado enfermo emocionalmente, pero al menos que su enfermedad sea endógena, ¿sí me explico? Que tenga que ver con algo de sus neurotransmisores, o sea fisiológica. Déjeme decirle que no hay nada más eficaz para que alguien tenga una mente sana que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la habilidad, tiene el poder de poder darte una vida en equilibrio. Yo no desprecio a los psicólogos y admiro a los psicólogos, pero los psicólogos están limitados. Con todo el respeto, si usted es psicólogo, no se vaya de la iglesia, usted es útil. Pero usted como psicólogo creyente debe reconocer que mayor autoridad que esa psicología lo tiene la palabra de Dios. Y la psicología nace de un ateo, queriendo enseñar a la gente a vivir independientes de Dios. La buena psicología conduce a la gente a Dios. Por eso hay buenos psicólogos cristianos, a ellos visítelos. Amén, mis queridos. Hombres que sean buenos en estos tratamientos. Pero cuando hablamos del tratamiento sobre los tratamientos que no son endógenos, que no son fisiológicos, déjeme decirle que la Biblia, la misma Biblia dice de ella misma que es eficaz. Y si es eficaz, ¿qué significa que es eficaz? La palabra griega es energes. Diga, energes. Esta palabra es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque eficaz en griego es energe. ¿De dónde proviene la palabra? Energía. Energía. Ahora, esta palabra se deriva de dos palabras. De dos palabras. La primera, en, que es instrumentalidad, algo que es constructivo. O sea, energía es algo instrumental, constructivo, de avance. Y la palabra ergón, que es trabajar, esfuerzo, acción, estar ocupado, hacer hechos, obras. En otras palabras, eficaz entonces es actividad o estar en acción. Entonces la palabra de Dios, escúcheme bien, tiene la habilidad de estar siempre en acción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la misma Biblia dice de sí misma que cuando se siembra la palabra, esta nunca vuelve vacía. ¿Va conmigo en eso? O sea, si a usted alguien le lee un versículo, como ese versículo es eficaz, comienza en usted un estado constante de actividad y de acción que va produciendo un fruto glorioso, maravilloso de parte de Dios, porque la Biblia misma es eficaz. Amén, iglesia. Ahora es interesante esto, porque si la palabra de Dios es eficaz en nuestras vidas, esta nos debe llevar a la acción inmediata. Inmediata. Y ese es el problema. Porque una cosa es que la Biblia sea eficaz y una que yo quiera su eficacia. ¿Sí me explico bien? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Es un versículo conocido? ¿Sí o no? ¿Es eficaz? Sí, dice que te va a ir bien. Amén. Otro texto dice para que tus días sean alargados. Alargados. Entonces, cuando la Biblia se vuelve eficaz en mí, cuando yo creo que honrar a mis padres trae bendición. Pregunta, si mi padre es un asesino, ¿lo debo honrar? Sí. Si es un ladrón, sí. Si es un mentiroso, si mi padre dejó embarazada a mi madre y nunca lo vi en la vida, y cuando cumplí 25 recién lo vi por primera vez, ¿lo debo honrar? Sí. Porque la honra, mi querido, no depende de la conducta del padre, es un mandato que Dios lo da por beneficio a nosotros mismos. Creer que es eficaz trae bendición sobre nosotros. Tengo un pastor conocido, el pastor Padilla, negrito petróleo. ¿Ha visto esos negritos que son azules de negro? No, negro, negro, negro con ganas. ¿Bien? Y el pastor, hijos maravillosos. Pero él tenía una hija, Ruth, una joven consagrada a Dios, 23 años, maravillosa muchacha, hermosa físicamente, hermosa espiritualmente. O sea, era el prospecto perfecto para que cualquier hombre de Dios se case con ella. Y ellos venían de un viaje misionero desde la costa ecuatoriana hacia Guayaquil, y el bus se descarriló, cae y ella salta por la ventana, disparada por la velocidad, y cuando el bus cae, la aplasta desde la cintura hacia abajo. El pastor también salió disparado, buscando a su hija. Él mismo me contaba esto. Y de pronto ve a su hija aplastada por el bus, por todo el peso del bus. Él, como padre, intentó levantar, pero no se podía. Así que la hija le dice, papá, para, voy a morir. Cantemos. Y me dice el pastor que se pusieron a cantar alabanzas como, por ejemplo, estoy bien con mi Dios. Imagínate cantar en ese momento junto a tu hija. Caótico. Entonces el pastor me llama por teléfono y me dice, Pastor Zúñiga, no puedo dirigir el velorio. ¿Lo puede dirigir usted? Así que me fui a la iglesia de él. Una iglesia de negritos, todos negritos. Y estuve con su iglesia y la pregunta que alguien le hizo al pastor, ¿por qué si su hija honraba tanto a Dios y a sus padres, por qué murió joven si Dios dice que sus días serán alargados? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo no supe qué responder, pero el pastor dijo, tranquilo, Pastor Zúñiga, yo tengo la respuesta. Mi hija a los 3 años le dio una enfermedad terminal y los médicos dijeron que iba a vivir 2 meses. Y le dije a Dios, Señor, si haces el milagro, mi hija te va a servir todos los días que le des. Pastor, mi hija me honró. Por eso sus días fueron alargados. Vivió 23, tenía que vivir 3. ¿Entiende que alargados no significa viejo? Significa que hay algo de Dios que hace eficaz la palabra cuando tú decides obedecer a la eficacia de la palabra. ¿Puede decir amén? Entonces muchos creyentes hacen ineficaz la palabra en su vida, no porque la Biblia no sea eficaz, sigue siendo eficaz. Pero si tú no la tomas, si tú no la digieres, si tú no haces que la Biblia sea la esencia de tu vida, nunca vas a ver la transformación. Tienes que creer en contra de tus emociones y obedecer y decir, Señor, creo en la eficacia de la palabra. Ahora es interesante porque en 1 Corintios capítulo 16, verso 7 se utiliza la misma palabra. Y dice, porque no quiero veros ahora, Pablo hablando a los corintios, de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré, ¿dónde dice él? En Éfeso, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, que dice él, puerta grande y eficaz. Una puerta que lleva a la acción, una puerta que tiene un poder, una puerta que tiene transformación. Y muchos son los adversarios.
Es que cuando usted decide creer en la eficacia de la Escritura y hacer lo que Dios quiere de usted, va a tener muchos adversarios. Satanás va a trabajar en contra tuya, pero tienes que creer en la eficacia del Dios del cielo para que esa eficacia se refleje a través de tu vida. Es importante, iglesia, creerle a Dios. ¿Pero a quién se lo dice Pablo? A los corintios. Y es un problema. ¿Cómo era conocida la iglesia de Corinto, hermano querido? Una iglesia carnal, ¿sí o no? Con mucho pecado. 1 Corintios capítulo 5 dice que tanto era el pecado que aún el hijo tenía relaciones sexuales con su madrastra. O sea, mire la perversión que había. Una iglesia que hacían los cultos, hacían las reuniones, pero no les importaba estar manchados con pecado. Hermano querido, si este lugar fuese el tabernáculo y este altar fuese el lugar santísimo, ¿tú podrías entrar a este lugar santísimo sin ser consumido por tus pecados? Los de Corinto no tenían este temor. Ellos pensaban que no pasaba nada, que todo era igual. Y déjeme decirle que eso no es así. Por esa razón el apóstol Pablo dice, y si llega Timoteo, mire, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, ¿con qué? Con tranquilidad. Hermano querido, acá está esta pregunta. ¿Qué persona con sano juicio le dice a una iglesia, mira, si te visita alguien, por favor, no lo molesten? Porque eso está diciendo Pablo. Está diciendo, no lo molesten. O sea, tan terrible eran los corintios, tan carnales. Y mira lo que dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. No, estos corintios no solamente eran carnales y pecaminosos, sino que se creían teólogos. O sea, eran tan juiciosos en su forma de pensar, que ellos cuando llegara Timoteo, como lo veían joven, que iban a decir, este no sabe nada. Pero ¿qué dice Pablo? Él hace la obra como yo. Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Es interesante porque mira lo que dice el verso 12. Acerca del hermano Apolos, mira, ahora está hablando de Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. A ver, le dice a los de Corinto, escúcheme, cuando vaya Timoteo, por favor, no lo molesten. Y después le dice, y cuando le pedí a Apolos que los visite, ¿qué dijo Apolos? Ni loco. No, ir a la iglesia cristiana Centro Vida, ¿para qué? Son viejos problemáticos. Le buscan la quinta pata al gato. ¿Usted le gustaría que la gente opine así de nosotros? Hay que ser simples. Hay que creer en la verdad de Dios y vivir una vida cristiana simple. Es que el Señor Jesús comía con prostitutas y publicanos. Amada iglesia, entienda la importancia de esto. Apolos no quería. Ahora dice, pero irá cuando tenga oportunidad. Y en el griego esta palabra oportunidad es ir en el tiempo bien calculado, bien correcto. Es como cuando te invita a comer la suegra. Espero que me invites 6 meses antes para preparar el espíritu, la emoción, un buen pesto bismol para el estómago. No, lo pasé súper bien con mi suegra en Quito, aunque no lo creas. Fuimos a Ecuador y lo pasé muy bien con mi suegra, se portó de maravilla conmigo, ¿ya? Entonces, me asusté, sí, pero se portó de maravilla. Ir en el tiempo calculado. Le pregunto, ¿por qué Apolos pensaba tanto, voy o no voy? ¿Ha tenido esas citas molestas? ¿Se ha tenido que juntar con personas que no se quiere juntar porque son amargados, porque son problemáticos, porque son conflictivos, porque tú dices A y él dice B? Déjeme decirle que esas personas no son tolerables. Así eran los de Corinto. ¿Cómo lo sabemos? Porque mire lo que dice, ¿por qué Pablo no quería que vaya Timoteo o Apolo? ¿Por qué? Porque mire lo que dice 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esos eran los más espirituales, ¿cierto? Porque unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, y otro dice, yo de Cefas, y se levantó el religioso, yo de Cristo. ¿Ya? Nos falta el así que está en la iglesia, ¿sí o no? No, nosotros estamos bien. No, yo soy cristiano, ¿y yo qué soy?
un sapo exprimido, no sé. Yo también soy cristiano, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que el tema es que los religiosos, mis queridos hermanos, ven todo pecaminoso. Entonces cuando el 14 de septiembre, aquí hagamos la cueca, dicen, ¡ay, están bailando la cueca estos cristianos! Hermano querido, miren, la verdad que mientras usted no se emborrache está todo bien. O ya no me dijo amén, ¿cierto? Es que usted se quiere emborrachar, ya lo vi. Pero estos cristianos eran religiosos y unos decían, yo soy de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno de nosotros es el dueño de la iglesia. El dueño es Cristo. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora es interesante esto porque la iglesia de Corinto era una iglesia que por ser conflictivos, habían perdido su eficacia. La Biblia era eficaz, pero ellos no permitían que la Biblia sea eficaz en ellos. Mire, yo quiero ser honesto, que no salga de Chile, ¿ya? Pero cuando yo conocí a Jesús como mi Salvador personal, a mí me nació un vivo deseo de estudiar la Biblia, pero loco, un deseo así, pero yo diría un hambre tremenda. Pero eso me llevó a un desequilibrio, ya no mental, por si acaso, un desequilibrio emocional. Que lo que yo leía era la ley. ¿Me explico bien? Entonces yo tenía 15 años y estaba tomando clases de teología. Entonces llegaba a mi iglesia y teníamos un líder de jóvenes, se llamaba Patricio Nahuelán. Y digo su nombre porque lo admiro. Yo no digo nombres cuando no admiro, digo fulano, mengano. Si digo fulano es porque no lo admiro, ¿cierto? Pero a Patricio lo admiro. Y él daba la clase de escuela dominical para los jóvenes. Entonces él daba la clase y yo siempre estaba levantando la mano, haciendo la pregunta, esa pregunta que va el dedo en la llaga. Pero Patricio pregunta, si tú dices esto, pero la Biblia dice esto. Y él con mucha paciencia me respondía a cada burrada que yo decía. Porque eran burradas, hermano querido. Era querer demostrar que yo sabía quizá un poquito más que él. Y él había estudiado años de seminario teológico, era un adolescente absurdo, inmaduro. Lo digo con toda la propiedad, que es la verdad. Hasta que un día terminó la clase, todos los jóvenes salieron, y él dice, Javier, ¿te puedes quedar un segundito, por favor? Ay, ese día fue terrible para mí. Me dice, admiro que estudias la Biblia, pero la Biblia se estudia para crecer, no para atacar. Y tú la estás estudiando incorrectamente. O cambias o no te quiero en mi clase. O sea, muchas opciones no tenía. Y yo quería seguir yendo a la clase porque ahí estaba la chica que me gustaba. No era mi esposa por si acaso, era otra. Era fea. Ahora, mi deseo era el correcto, pero mi actitud no. Los de Corinto eran así. La Biblia sigue siendo eficaz, pero unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y los religiosos que decían, yo soy de Cristo. Habían perdido la esencia de entender que el texto lo puede entender un niño. Por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. La Biblia tiene la capacidad de ser entendida por cualquier persona que quiera que ella le transforme porque es y será eficaz. Amén. Y eso es un avivamiento. Pero ellos no habían entendido. Todos se daban cuenta de esa realidad, menos ellos. El avivamiento ya no estaba en el corazón de esa iglesia. Qué terrible es ver una iglesia que se creen santos por conocimiento y no viven la palabra. Hay que vivir la palabra. Y cuando vivimos la palabra, no somos jueces de los demás. Nos juzgamos a nosotros mismos primero para ser de bendición a los demás. Dígame un fuerte amén. Dale un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén. Ahora, en segundo lugar, mírelo, no coloqué el versículo ahí, voy a tener que retroceder un poquito.
Dice el texto bíblico, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué hace la Biblia? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esta palabra partir es la palabra merismos. Merismos. Y esta palabra es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es provocar, escúchame bien, una separación. Partir significa provocar una separación, dar una correcta distribución. O sea, no es desordenado, es una separación, pero con una correcta distribución. Ya va a entender. Hacer que lo que estaba unido se separe. Se separe. Lo interesante es que esta palabra también se utiliza en Lucas 12:13, la misma palabra. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Una herencia es una unidad, ¿cierto? Y cuando se parte se divide en 2, 3, 4, 5. Y si alguien va a recibir contento la herencia y son 50 hermanos, se sonaron, ¿viste? Yo conocí a unos que eran 12, una casa. ¿Y sabe lo que pasó? Aún no pueden vender la casa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Porque cada uno quiere un pedazo y no se dan cuenta que la casa valía 30 millones y cada uno va a recibir como 250.000 pesos. No tiene sentido. Bueno, una herencia se parte, es la misma palabra, dividir, partir, redistribuir. Conmigo la herencia. ¿Qué dice el verso 14? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando las iglesias hoy en día enseñan que bendición es tener dinero, ¿sabe cómo se llama eso? Metafísica. Y la metafísica viene del panteísmo religioso del Oriente. O sea, los hinduistas, los budistas, los mahometanos y todos esos grupos religiosos orientales que practican la meditación, que usted no tiene que practicar meditación porque eso no es de los hijos de Dios. La esencia de la meditación es poner la mente en blanco. Nosotros no hacemos eso. Nosotros buscamos a Dios en oración. Esa es nuestra meditación, la oración en conexión con el Padre. Amén, iglesia. Y este concepto de la abundancia de recursos es la avaricia del ser humano. Aquí el Señor Jesús da como ejemplo la herencia y dice: una herencia se redistribuye. Es una sola unidad, pero hay que dividirla en partes de una forma ordenada, colocar cada cosa en su sitio. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, está diciendo que hay algo adherido a tu alma, algo adherido a tu espíritu, que tiene que ser sacado de ese lugar, que no te está haciendo bien, que no te está beneficiando. Y es interesante porque cada uno de nosotros tiene adherida la herencia pecaminosa en la carne. Solo la palabra de Dios tiene el poder de desarraigar el control que el pecado ejerce en nosotros y llevarnos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo decía el día de ayer, yo no creo en los alcohólicos anónimos, y lo voy a decir hasta la muerte. Yo no creo en los drogadictos anónimos. Entiéndame bien, creo que eso sirve para el que no es creyente. Pero el que es creyente en Cristo Jesús, si fue alcohólico, en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo fielmente que el Señor puede desarraigar, quitar el control que cualquier pecado tenga en ti si usted cree en el poder de su palabra. Creo eso. Ahora es interesante porque Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no hay nadie que no sea pecador. Algunos tienen más cara de pecador que otros, que si me lo encuentro en una esquina le entregó todo. Pero caras vemos, dice el dicho, corazones no sabemos. ¿Sí o no, mis queridos? Pero nadie de nosotros es mejor que nadie. Hay algo en ti, tu naturaleza, y tienes que permitir que la palabra de Dios parta. Amén, iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Desarraigar,
Redistribuir, en otras palabras, tu naturaleza pecaminosa va a estar siempre en ti, sí, pero tiene que estar en un rincón donde no tenga el dominio. Y en el trono de tu corazón tiene que estar Jesucristo. Esa es la esencia. Por esa razón, Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando alguien me dice a mí, que pastor, ¿qué hago con mi carne? ¿Qué diría usted como cristiano? Dígamelo fuerte. Crucifíquela. Amén. Pastor, es que esa mujer tiene algo que mi esposa no tiene. Sí, 30 años menos. Es que, pastor, ¿qué hago con ella? Nada. Lo único que está demostrando esa mujer que usted es ¿qué? Pecador. Y no solo pecador, carnal. Por esa razón, dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Ahí está la clave, míreme. Cuando tú haces lo correcto, no siempre es lo que quieres. Amén. ¿Hay hombres casados aquí? Levántame la mano los hombres casados, que les voy a hacer una pregunta incómoda. Levante la mano, hombres casados. Ahora que sea valiente y me levante la mano al que le ha gustado, estando casado, no enamorado, sino que ha encontrado bonita a una mujer que no sea tu mujer. ¿Sí? ¿La ha encontrado bonita? Sí. Y uno espiritual dice, a mi suegra, que se parece a mi esposa. No me diga eso, no me diga eso. Eso es hacer trampa. Hay un dicho que dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. El texto lo dice, para que no hagas lo que quieres. Cuando alguien me dice que aún no quiero, no está entendiendo nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué yo no fumo? ¿Por qué yo no tomo? Como borracho, por si acaso. No, yo me tomo una copita de vez en cuando, me gusta el vino porque el vino es bueno. Y si usted vino a Chile y no toma vino, ¿a qué vino? No se emborrache. Me perdí el hilo. Ok. Para que no hagan lo que ustedes quieren. Reconozca que sus emociones le juegan una mala pasada porque usted se ha convencido que tiene que querer hacer lo correcto y no querer lo incorrecto. La Biblia dice lo contrario. Dice que es un acto de obediencia, donde usted se somete al Espíritu, y aunque su carne diga lo contrario, usted hace lo correcto, aunque por dentro usted sienta ganas de hacer lo incorrecto. Eso es espiritualidad. Eso es vivir el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere de ti en esta mañana. Deja de escuchar al diablo que mañana es hoy. Decir, Señor, yo voy a obedecer porque aunque quiero otra cosa, tu palabra me dice que ahí está mi bendición. Lo interesante es que hay una imagen que yo la coloco en pantalla y usted tiene que adivinar quién es. A ver, ¿quién es? Dígame nombres. David. ¿Cuántos creen que es David? Levante su mano. Están equivocados. Bajen su mano. Los demás dicen, oye, ¿Salomón? No es Salomón. ¿Quién es? Mire, hay uno solo en la Biblia que hace esto. Muy categórico lo hace. Vamos, piense que si usted leyó la Biblia o lee la no, mi amor, no sigas avergonzándote, por favor. No. Recuerden, ¿no? Les doy el tiempo para que analicen, piensen. ¿Ah? ¿Job? No Job. Es un rey. Es un rey joven, muy bien. Muy bien, es un rey. Josías. El rey Josías, un rey joven, Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Mire, a los 8 años. A los 16 ordenó la casa de Dios completita.
Pero cuando Él ordenó la casa de Dios, ¿sabe lo que no había? ¿Qué cree que no había? Mira, Él lo ordenó todo, pero ¿qué no había? ¿Ah? No había la ley. No estaba, como decimos nosotros, la Biblia. Él lo hizo por lo que había escuchado, porque su corazón le hacía hacer lo correcto, pero no había leído la Escritura. Y es interesante porque Él dijo, vamos a mandar a restaurar la casa de Dios. Invirtió dinero para que la casa de Dios quede maravillosa, porque Él dijo, tenemos que honrar a Dios. Pero ¿qué no estaban leyendo? La Biblia. ¿Y qué sucedió? Encontraron en medio de la casa de Dios los rollos de la ley. Dice que el profeta, el sacerdote, lo primero que hizo fue corriendo al rey, le dijo, mira rey, encontramos la ley, la que se había perdido. Y el rey le dice, léemela. Y mire, asimismo el escriba, Safán, declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asai, siervos del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido en contra de nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él rasgó sus vestidos, iglesia, porque cuando leyó lo que estaba escrito ahí, ¿qué leyó? Éxodo capítulo 20, por ejemplo, no matarás, no codiciarás, no robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. 10 mandamientos, él los leyó, los escuchó y se dio cuenta que estaban en aberración. ¿Por qué? Porque Israel tenía lugares altos donde adoraban ídolos paganos. En otras palabras, Josías se sintió avergonzado. Sintió que estaba totalmente equivocado. ¿Y qué hizo él, mis queridos hermanos? Rasgó sus vestidos. ¿Le pasa eso? ¿Le pasa eso cuando lee la Biblia? ¿Sabe? Es triste ver hoy en día gente que tiene tanta Biblia, pero poca profundidad de ella. Este libro es el único que puede transformarnos. ¿Qué tal si se pierde? ¿Has visto los videos de la iglesia perseguida? Cuando les llegan Biblias, ¿saben lo que hacen? Lloran, la abrazan y dan gloria a Dios, porque este es el libro que es vivo y eficaz. ¿Por qué sigues escuchando sermones sin rasgar tus vestidos? ¿Porque eres tan duro? ¿Por qué eres tan insensible? Josías, ¿qué les dijo? Nuestros padres no quisieron escuchar las palabras de este libro. Y yo pregunto en esta tarde, y pregunto a esta hora, hay un pueblo en este lugar, hay una iglesia en este lugar que desee vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la esencia. Señor, quiero hacer otra cosa, pero hay algo más grande, tu palabra, y quiero obedecerla. Para terminar, discierne. ¿Qué hace la Biblia? Discierne. La palabra discierne es la palabra críticos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra críticos viene en nuestra palabra. ¿Cuál palabra viene? Crítico. Es una transliteración, ¿cierto? ¿Qué significa crítico? Juez que distingue. Dar un dictamen o un veredicto en un tribunal. Mira, la Biblia es un juez. Amén. Discierne, distingue, dictamina,
da veredictos y nunca se equivoca en ellos. Si Dios dice que la fornicación es pecado, mis queridos jóvenes, guarden su virginidad. Y si ustedes no han guardado su virginidad, tengan una segunda virginidad. Digan: desde ahora mi cuerpo será un templo del Espíritu Santo y solo tendré sexualidad cuando me case. Pastor, ¿y si no me caso? No tienes sexo. ¿Que porque no llega la persona tú te das libertad? Honroso, dice la Biblia en Hebreos, sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El hogar tiene que ser preservado conforme a la Escritura. Iglesia, escúcheme, la Biblia distingue, es un juez, da un dictamen, da un veredicto y nunca se equivoca. Lo que ella dice es verdad, lo que ella dice nos santifica, lo que ella dice nos purifica, lo que ella dice nos hace bien. Y Satanás quiere convencerte que no es verdad. Créele a la palabra de Dios y ella va a purificar tu camino. Por esa razón el Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén, iglesia. La autoridad sobre toda opinión la tiene un juez. Y es la palabra de Dios. Esta es la única forma de vivir un evangelio en verdadera unidad. Eso es un verdadero avivamiento. Le voy a dar un ejemplo delicado, amén, que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Hay iglesias que son democráticas y eso no está en la Biblia. Las iglesias deben ser teocráticas o bibliocéntricas. ¿Qué quiere decir eso? Que la opinión de sus miembros es conforme a la Escritura. Amén. No puede ser que iglesias destituyan pastores porque el pastor les habló del pecado. Esta iglesia en su constitución dice que las opiniones de los miembros deben ser basadas en la palabra. Eso quiere decir que decisiones que tomemos al futuro de esta iglesia, si contradecimos la Escritura, usted tiene la autoridad de decirnos: pastor, nos estamos desviando, que la Biblia es otra cosa. Y usted tiene la autoridad porque no es suya, es de la palabra. Amén, mis queridos. Es ahí donde yo creo que cuando hacemos de la Biblia el centro de todo, viene un avivamiento. Es la razón por la cual Romanos 7, del 7 al 13 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué dice? Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y que dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Que por conocer la Biblia me arruina la vida? No. Lo que está diciendo, me corrige la vida. Porque siempre va a ser santa, justa y buena. ¿Quiere un avivamiento? Mire, le dedico estos dos textos bíblicos. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Este libro va a ser abierto en el día del juicio final. Y si tú no obedeciste a este libro, vas a ser juzgado. Yo quiero vivir conforme a la palabra. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué cosa? La palabra. ¿Mi testimonio? ¿Mis experiencias? La palabra. Uno cuenta sus experiencias porque es normal, pero el centro lo tiene que tener la palabra. De Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Diga, la Biblia
es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Qué actúa? ¿Lo que yo digo? No, actúa la palabra. Jóvenes, si ustedes leen la Biblia todos los días, serán jóvenes extraordinarios. Hombres casados, si ustedes leen la palabra de Dios todos los días y la viven, serán hombres, maridos extraordinarios. Mujeres, si ustedes leen y practican la palabra todos los días, serán esposas y madres extraordinarias. Porque este es el libro que actúa en ¿quiénes? Nosotros los creyentes. Por esa razón, póngase en pie. Colosenses 3:16 dice, y léalo conmigo, al tiempo de 3 lo leemos con fuerza. Léalo como una declaración, como una proclamación. Amén. 1, 2, 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos. ¿Qué tiene que hacer la palabra en nosotros? Morar en abundancia. ¿La conoce? ¿Sabe de la Biblia? Sí, pastor, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga Dios lo ayuda. Sacar un versículo del contexto es un pretexto. La Biblia hay que entenderla. Eso es un avivamiento. Y eso somos, una iglesia bíblica. ¿Sabe qué es lo lindo de ser una iglesia bíblica? Que aunque el pastor es la autoridad de la iglesia, usted lo tiene que respetar. Amén. Amén, amén, iglesia. Pero sobre el pastor está la palabra. Y usted toma autoridad con la palabra. Eso es una buena iglesia. ¿Sabe lo que creo? Que vamos a crecer mucho. Vienen tiempos buenos para la iglesia. ¿Cuántos de aquí deciden hoy comenzar a darle a la palabra de Dios la autoridad y eficacia que ella tiene sobre nuestras vidas? Si es así, levánteme su mano y diga, pastor, yo quiero. ¿Usted quiere que la Biblia sea desde hoy, no de mañana? Hoy. Hoy vas a tomar decisiones en contra de tu emoción. Vas a decirle a tu esposa, mi amor, perdóname. Vas a decirle a tu esposo, mi amor, perdóname. Vas a decirle a tus padres, perdóname. Vas a llamar increíblemente a tu suegra, la amo. Y le vas a decir. Un paréntesis. Miren, escúcheme. Génesis capítulo 2, capítulo 1 y 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. ¿Qué es mi suegra? Mi segunda mamá. Porque soy una carne, la debo honrar como a mi mamá. Guau. ¿Se da cuenta de esto? Someterse a la Biblia implica remover lo que el mundo te enseñó y vivir la palabra. Que Dios les bendiga, iglesia. Y antes que se vaya, no se olvide anotarse con Greta para los discipulados, ya sea en grupo o individual. Y quiero un milagro. Este viernes les quiero ver aquí en la iglesia en Noches de Vida. Aparte el tiempo para venir. Alabamos a Dios. Tenemos un tiempo de oración muy íntimo. Pero Dios ha sido muy bueno en mostrarnos su gracia. Amén. Dios les bendiga.